Diálogo con Jorge Zelaya. Hola, muy buenos días. Es un gusto estar una vez más con ustedes aquí en el Diálogo. Esta mañana vamos a conversar con el doctor Homer Mejía. No cabe duda que a la salud de los hondureños nos está lloviendo sobre mojado. No bastando la pandemia del COVID-19, se une otra crisis sanitaria que parece estar captando, incluso captando la atención de la población. Hablamos de los casos de dengue a nivel nacional. La incidencia de esto va en aumento y preocupa a las autoridades de la Secretaría de Salud. A nivel nacional, los hospitales han reportado un total de 17.000 hasta ayer, 790 casos de dengue, de los cuales 16.366 son con y sin signos de alarma y 1.424 son dengue grave. Las regiones donde se presenta mayor incidencia de casos son en el Distrito Central, en el Paraíso y en el departamento de Cortés. Ante esto se reporta la muerte de 9 personas a causa de esta enfermedad. Hoy nos acompaña vía Zoom el doctor Homer Mejía. Es el coordinador de vigilancia de virus en la Secretaría de Salud para hablar no solo sobre los casos de COVID-19, sino que también de las alarmantes cifras de dengue en el país y que, como dijimos al comienzo, entrando aquí en el programa Hola Honduras con Ale, es una situación que debe de preocuparnos a todos, lo del COVID a nivel mundial, pero lo del dengue acá en forma interna. Doctor Mejía, muchísimas gracias por aceptar la invitación y es, por supuesto, como siempre, un enorme placer tenerlo aquí con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Muchas gracias, como siempre, para poder comunicar a la población hondureña sobre lo que está sucediendo. Sabemos que en este momento pues está a nivel mundial una situación como es la COVID-19, pero que también tenemos que seguir la continuidad de otras vigilancias, en este caso la vigilancia del dengue y la arbovirosis y otras vigilancias que ya se deben de ir reactivando de forma paulatinamente, así como se está reactivando con la reapertura de la economía. También en el sistema de salud estamos reactivando lo que son los sistemas de vigilancia, porque todos los recursos humanos, todos los insumos y todo lo que es la cooperación técnica se ha estado desde el punto de vista para la COVID-19. Sin embargo, ya este evento de salud, se está circulando el virus, sabemos que está circulando, ya tenemos una caracterización desde el punto de vista epidemiológico. Claro que cada día vamos aprendiendo nuevas cosas con respecto a este virus del SARS-CoV-2, pero que también no debemos de descuidar el tema del dengue, que es un virus que cada año está afectando a la población hondureña y que hemos tenido un número de defunciones muy importantes y que es una enfermedad prevenible en vista que no se necesita una vacuna como en el caso de la COVID-19. En el caso del dengue, va orientada más a las medidas de prevención, como la eliminación de los criaderos, del vector, del zancudo hembra Aedes aegypti, que este zancudo es portador de un virus y este virus penetra al organismo de la persona cuando somos picados por este vector y al ser picados introduce el virus en el organismo y es como se presentan las manifestaciones clínicas como fiebre, dolor de cabeza, dolor en la parte posterior de los ojos, dolor muscular y en algunos casos vamos a tener un rash, que son lesiones hiperémicas como un sarpullido, y vamos a tener en los casos graves vómito y dolor abdominal y que puede llevar hasta hemorragias y esto complicar el estado de salud de la persona y que si no recibe tratamiento oportuno puede llegar a fallecer. Doctor, ¿por qué se están dando estas alarmantes cifras de casos de dengue? Y manejábamos en la introducción Francisco Morazán, manejábamos Cortés y también el Paraíso. Hay una preocupación latente en las autoridades, en ustedes, en el sentido que podrían incrementarse incluso no solo los casos como tal, sino que muertes también, aparejado al problema, como usted lo decía, de el COVID.
esto del dengue que parece, y con las lluvias podrían incrementarse los casos en el país. Sí, los factores climáticos en este tipo de enfermedades virales, sobre todo en el caso del dengue, son muy importantes porque el estar lloviendo y que está saliendo el sol con climas inestables, eso acelera el proceso de crecimiento del vector, en este caso del zancudo, y de esta manera se reproduce de forma rápida, y lo que provoca es que teniendo un número considerable de este vector, somos susceptibles a las picadas de este insecto y esto nos puede llevar a adquirir el virus. Con respecto a las regiones sanitarias que usted mencionaba, sí, estamos desde hace como un mes y medio, se han reactivado las acciones de manera de prevención en estos lugares, sobre todo en la capital, un equipo de la región metropolitana del Distrito Central que tiene su sede cerca del estadio, lo que conocemos nosotros como el Centro de Salud del Alonso Suazo. Ahí están las oficinas de la región metropolitana del Distrito Central y desde hace un mes y medio se han estado haciendo actividades puntuales en algunos barrios y colonias de la capital para aplicar el BTI, que el BTI es un bacilo que se coloca en los lugares donde se almacena agua, frecuentemente en las pilas, y esto para inhibir el crecimiento o impedir el crecimiento de la larva. Con respecto todavía al zancudo en la fase adulta, todavía no se han reactivado las acciones de fumigación, pero se está dando recomendaciones a través de su medio, que he visto a nivel nacional y de otros medios de comunicación, para que la población tenga presente que ha habido esta situación del COVID y que hemos estado en nuestros hogares, poder eliminar los criaderos de zancudo. Esto es fundamental, seguir eliminando estos criaderos, porque si no eliminamos los criaderos, son la fuente de crecimiento de este vector y de ello podemos ver que este número de casos se pueden incrementar con respecto a la lluvia. Si comparamos el periodo de tiempo, estamos en la semana epidemiológica número 34. Nosotros los epidemiólogos durante el año dividimos en 52 semanas epidemiológicas. En esta semana nosotros hemos visto de que comparando el mismo periodo de tiempo de este año 2020 con respecto al año anterior, teníamos hasta 4 veces más el año pasado el número de casos y el número de fallecidos. Esto ha sido porque se ha hecho más acciones, obviamente, con respecto al COVID-19. Las personas han estado en sus casas, no han salido. El confinamiento de alguna u otra medida ha venido a ayudar a disminuir un poco este número de casos y parte de la población ha realizado acciones de limpieza en sus barrios y colonias y específicamente en sus hogares. Sin embargo, no debemos de bajar la guardia y debemos de seguir eliminando esos criaderos. De hecho, estamos reactivando las vigilancias porque el proceso de salud, así como la economía, deben de continuar de manera gradual y paulatina. La Secretaría de Salud, el diagnóstico ha sido a través del dengue de PCR también en tiempo real. Ahora se está haciendo por NS1, que es un proceso diagnóstico de laboratorio que identifica la proteína y esto permite del virus y permite que podamos decir de que esta persona ha padecido o si falleció a causa de dengue. Entonces se están volviendo a reactivar para que nuevamente se proceda también con el diagnóstico de laboratorio con PCR, porque recordemos que con el tema, aunque no queremos darle la importancia, la COVID ha absorbido la mayor cantidad de recursos humanos y de insumos, sobre todo de lo que es para procesar con PCR en tiempo real. Sin embargo, se está haciendo a través de otro método de diagnóstico que es válido, tomado en cuenta a nivel internacional, como es NS1, para poder diagnosticar los casos de dengue. Aun cuando, doctor, usted lo ha dicho también en la parte final de esta intervención, están los ojos del mundo, no solo en Honduras, sobre el COVID-19, pero no nos podemos olvidar
del dengue y tenemos que remarcar constantemente en ello. ¿Qué tan significativo ha sido el aporte estos últimos días de la población? Usted decía eliminar los criaderos de zancudo. Eso es fundamental porque está lloviendo y va a continuar lloviendo en los próximos días. Entonces, hacer conciencia en la población. Sabemos que la autoridad como tal y que ustedes trabajan en forma mancomunada con la alcaldía, la Secretaría de Salud, COPECO y otras instituciones, incluida también educación. Pero el aporte de la población como tal es muy importante para tratar de evitar los criaderos de zancudo y la reactivación del dengue que también mata. Sí, como usted dijo, licenciado Jorge, el confinamiento en alguna medida ha venido a contribuir para que las personas que se encuentran pues, en familia puedan realizar estas acciones de eliminación de criaderos, limpieza de cunetas en barrios y colonias, eliminación de desechos sólidos que puedan servir de fuente de crecimiento del vector. Y de alguna u otra medida este tipo de acciones del confinamiento ha permitido que la población tenga un poco más de disponibilidad de tiempo para poder eliminar estos criaderos de zancudo. Situaciones que a veces no suceden durante nuestra vida cotidiana porque sobre todo las personas que vivimos en la capital, el estrés, el tiempo es bien limitado, prácticamente solo queda el fin de semana. El fin de semana las personas tienen que hacer diferentes actividades para lo que es compra de sus alimentación y se descuida en alguna medida por parte de la población la eliminación de posibles fuentes de crecimiento de este vector como lo es el zancudo Aedes aegypti. Entonces, el seguir realizando estas acciones de eliminación de criaderos, sobre todo aquellos lugares, terrenos baldíos, creo que la alcaldía municipal tiene que continuar con estas medidas que ha estado realizando de años anteriores, que los dueños de estos predios se les pueda enviar una nota o si no, como siempre ha hecho la alcaldía municipal, envía a limpiar estos predios y luego le pone a la factura del pago de bienes inmuebles lo que pues costó el haber limpiado su predio, su terreno. Entonces esto es muy importante, las acciones, porque nos va a llevar a final del año a no tener esa cantidad de casos por dengue y sobre todo lo que es muy importante, evitar la muerte de una persona a causa de una enfermedad que puede ser prevenible. Y puede ser prevenible si comparamos como en el caso de la COVID-19, que la COVID-19 es más fácil la transmisión de una persona hacia otra y que el mecanismo facilita de una manera más rápida porque son a gotitas de saliva o por contacto de una persona. En el caso del dengue es prácticamente solo eliminar los criaderos, esas fuentes de crecimiento de zancudo, porque solo se transmite a través de la picada de este insecto que está infectado por el virus del dengue. Entonces, esto es fundamental, decirle a la población que nos está viendo, los televidentes a nivel nacional, de que solamente la eliminación de los criaderos o estas fuentes de crecimiento del vector nos van a llevar a nosotros poder disminuir el número de casos de dengue. Usted mencionaba algo muy importante, licenciado, y es la época de lluvia, que estamos en una temporada lluviosa, que el mes de septiembre y de octubre son meses donde las lluvias son incesantes, y esto también al salir por periodos de tiempo el sol acelera el proceso de metamorfosis, o sea, el periodo de crecimiento del zancudo, y lo que hace es que la reproducción sea más rápida. Por lo tanto, nosotros como Secretaría de Salud, a través de la Unidad de Vigilancia de la Salud, estamos a través de los boletines que se están emitiendo de forma semanal para que los tomadores de decisiones empiecen, obviamente de manera organizada, con la población, porque es muy importante que la población se incorpore. ¿Y cómo se va a incorporar? Haciendo parte que le corresponde, como lo que es la limpieza de sus hogares, la eliminación de estas fuentes de crecimiento del vector, latas, botellas, que es donde generalmente se acumula agua,
y luego el zancudo ahí deposita sus huevos, sus huevecillos, y luego cuando sale el sol permite que el crecimiento de metamorfosis acelere los procesos y que tengamos demasiados zancudos en lo que es en cada barrio o colonia. Como le digo, comparando epidemiológicamente con el año anterior, estamos en menos casos, en menos muertes, pero si nosotros nos descuidamos, saliendo de esto de la COVID, podríamos tener un incremento de casos de dengue como lo hemos tenido en años anteriores, donde los sistemas hospitalarios, en sus salas, en sus emergencias, se encuentran saturadas y que no hay cupo, inclusive han tenido que atenderse personas en las cuales se colocan en los pasillos camillas debido a que las salas están llenas por casos de dengue. Sí. Prevenir lo del dengue es fundamental, la participación de la población. Yo le digo, mire, antier yo le decía a mi esposa en horas de la noche, porque una vez, y en vez de estar en calzonete en la casa, ahora me pongo un buzo, porque yo no sé, yo soy propenso a que me piquen bastante los zancudos. Y hay ahora, que antes, hace unas semanas atrás, yo no los experimentaba, se colocan incluso en las ventanillas y todo, y no los estoy observando. Entonces, mira amor, hay que fumigar, hay que fumigar. Entonces, no solo esperar, ahí es donde uno les dice que llegue la autoridad, en este caso la Secretaría de Salud o la Alcaldía, a hacer el trabajo que le corresponde hacerlo a uno. Hay gente, las llantas viejas, por ejemplo, ahí es un nido para los zancudos. Las botellas, doctor, como usted lo decía, las cunetas. Igual buscar donde lavan la ropa. Ahí se coloca el zancudo transmisor del dengue. Entonces, la gente tiene que entender, aun cuando los casos a esta fecha comparados con el año anterior, hay menos ahora, pero no se descarta que con la lluvia, aún insiste, el sol que sale, aparecen los zancudos y ahí lo pican a uno, ahí está el dengue. Y eso definitivamente corresponde a uno, es prevenible, pero también la participación ciudadana, la participación de la gente es fundamental para que no nos pegue dengue. Hay gente que hemos tenido, la palabra no es mala suerte, sino que empieza dengue, COVID y todo, y ahí vamos y ahí estamos. Pero no todo el mundo tampoco puede aguantar y soportar. Además, que ya cuando pega esto, hay ausencia de trabajo, que hay gente que trabaja, y también el riesgo, el peligro que se corre de poder morir, porque son enfermedades bastante fuertes que lo golpean y que si no está físicamente bien, si no está bien comida la persona, puede incluso hasta morir en ello, doctor. Y también, por ejemplo, ahorita oficialmente diagnosticados por laboratorio de 21 personas que han fallecido, que estaban sospechosas por dengue, se han confirmado hasta la fecha de hoy 9 por laboratorio, y de esas 9 defunciones, 5 de ellas son en menores de 9 años. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado con los niños, porque a veces los niños no son como nosotros los adultos, que podemos expresar, podemos hablar y decir que nos duele, que nos molesta. Los niños pues se vuelven irritables, es muy específico, a veces identificar qué es lo que le está molestando. Pero dentro de las señales de peligro que le podemos decir a los televidentes que estén pendientes, es lo que son los vómitos o el dolor abdominal. Estas dos manifestaciones clínicas debe de prestarle bastante atención las personas que están a cargo de un menor de edad. Si tenemos un niño o una niña que dice que vemos que está vomitando, que refiere que tiene dolor de estómago o dolor abdominal, como mencionamos, debemos de no solo pensar que puede ser una infección gastrointestinal, porque las infecciones gastrointestinales pueden llevar a situaciones como cuadros diarreicos, y en este caso del dengue solamente es el dolor abdominal y el vómito, y el dolor abdominal es como un preaviso de decir: estoy en una fase de alarma, deben de llevarme a un hospital para que le puedan introducir a nivel intravenoso la administración de líquidos. Y estos líquidos intravenosos permiten que la persona pueda compensarse, porque tienen sodio, cloro, potasio, electrolitos fundamentales para mantener el equilibrio en el organismo. ¿Qué es lo que pasa en el caso del dengue?
hay una pérdida de electrolitos. Esto es como cuando abrimos el tapón de la pila para que se vaya saliendo todo el agua. Lo mismo sucede en el organismo cuando hay afectación por el virus del dengue. Se están perdiendo estos electrolitos, se están perdiendo los líquidos en el organismo y necesitamos nosotros, como esto de los bomberos o como llegan los tanques cisterna, a estarle administrando líquidos al organismo, pero obviamente teniendo cuidado en manejar la cantidad de líquidos que necesita el cuerpo, porque si se sobrepasa también puede llevar a una cuestión que llamamos nosotros edema agudo de pulmón o encharcamiento de los pulmones que decimos cuando están en el hospital. Cuando es un nivel ambulatorio que debe de ser manejado, pues tomar las sales de rehidratación oral conocidas popularmente como litrosol, y que ya sabemos que también se pueden preparar de forma casera el litrosol o adquirirlo en cualquier establecimiento de salud de la Secretaría de Salud o comprarlo en algún lugar pues como las farmacias. Doctor, tomé nota de este dato que usted manejaba, de 21 personas fallecidas supuestamente por dengue, 9 confirmadas, 5 de estas 9 personas son menores de edad. Son menores de edad. 5 de 9 personas que han muerto en los últimos meses por dengue. Aquí entonces es importante, usted lo dijo, pero remarcarlo una vez más, el llamado a los padres de familia, papá, mamá, porque el involucramiento es obviamente de ambos, a que estén pendientes cuando vómitos o un dolor abdominal de uno de sus hijos, que le presten atención y que no digan, no, ya se te va a pasar, es un dolorcito así nomás, sino que le presten atención cuando esos síntomas lo experimentan algunos de sus hijos. Sí, es cierto, licenciado Jorge. Nosotros pues durante muchos años ya la población ha visto cómo pues más de algún familiar ha presentado dengue, inclusive de forma personal hace como 4 años padecí de dengue, estaba un rash como tipo sarpullido en la región abdominal, que esto es ya estar pendiente, estarse hidratando, porque los procesos febriles que se dan en este tipo de personas son intensos, y eso, como dijo usted, hay que tener una buena condición física, hay que tener un buen estado nutricional para poder soportar el embate con respecto a este virus del dengue. Por lo tanto, los padres de familia o los encargados de un menor de edad deben de estar pendientes, que si su hijo le dice que tiene calentura, que le duelen los ojos, que siente que los ojos se le van a caer, que se le van a salir, que como que si tuviera un dolor intenso, que ya se le van a salir los globos oculares, tiene ese dolor de cabeza y sobre todo la fiebre, y ya cuando ya estén los signos de peligro, como lo que es el vómito, náuseas, que se pueden también como un preaviso de los vómitos, y el dolor abdominal, inmediatamente acuda al establecimiento de salud más cercano para que un profesional de la salud lo pueda atender, y si el tratamiento amerita de manejo ambulatorio, pues en el establecimiento de salud se le va a administrar líquidos intravenosos y se va a enviar a su casa con todas las medidas. Si no, va a tener que ser enviado, según el estado de salud de esta persona, a un hospital para que ahí se le esté monitoreando a través de exámenes como un hemograma para ver sus plaquetas, para ver cómo está ese descenso de las plaquetas, que es muy importante estar monitoreando ese descenso de las plaquetas. Entonces, los padres de familia o encargados, prestar bastante atención ante las señales de peligro, como lo es los vómitos, dolor abdominal, y que pueden ir pues con un preaviso de náuseas para evitar un fallecimiento de un ser querido, sobre todo de los niños, como había mencionado, que ellos les cuesta por su edad poder referir, me duele aquí, me duele allá, lo que siento es muy fuerte, no como nosotros los adultos que ya venimos y podemos inclusivamente buscar asistencia. Algo que es fundamental es evitar el uso de la aspirina, de ibuprofeno. Se recomienda solo el uso de paracetamol. El paracetamol, porque es el principio activo del acetaminofén, que es lo mismo. Algunas personas a veces preguntan, ¿y yo puedo tomar Panadol de las amarillas, de las verdes, de las azules? Sí, porque la marca comercial es acetaminofén. Entonces,
El acetaminofén está indicado solamente para estos procesos, sobre todo para el dengue, evitar ibuprofeno, evitar diclofenac y sobre todo no tomar lo que es aspirina. Cuando hablamos de aspirina también nos estamos refiriendo, porque a veces los padres de familia, no, es que es una aspirinita, es de las pequeñitas. No, aquí no debe de tomar nada, ni un pedacito de la pastilla de aspirina, porque la aspirina provoca o hace que el organismo, las plaquetas se separen y facilita el proceso de sangrado. Y sumado a que este virus del dengue provoca sangrado en las cavidades del individuo, de la persona, puede complicar su estado y puede acelerar el proceso, y esta persona puede llegar a fallecer de forma rápida. Por eso es que nosotros mencionamos siempre, cuando estamos exponiendo, que no se debe de tomar aspirina en los casos de dengue. Acetaminofén es lo recomendable, líquidos, bastante líquidos, reposo, y ante las señales de peligro buscar una atención médica oportuna, no quedarse en su casa. Doctor, gracias. Nos va a permitir, por favor, hacer una brevísima pausa, porque tenemos ya algunas consultas en el 3182-4375 y además en el Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. Desde San Ángel ya vamos a plantear a Ángel Matamoros y otra gente también. Si tiene alguna duda, en este momento puede hacerla cuando regresemos de la pausa con el doctor Homer Mejía, epidemiólogo, es jefe de vigilancia de virus en la Secretaría de Salud. Muy importantes sus aportes en este momento, pero también es fundamental la participación de la población y que nos involucremos en la medida en que todos participemos también en estos dos casos que nos mantienen en alarma, el dengue y el COVID-19. También en esa misma medida podemos irlos controlando. Al volver también le preguntaremos, ¿está preparado el sistema de salud, por ejemplo, para atender a pacientes con COVID-19 y con dengue? Y aquellas personas especialmente con dengue grave, cuando la atención pareciera que se ha ido únicamente a lo del COVID-19. Volveremos con el jefe de vigilancia del virus en la Secretaría de Salud, el doctor Homer Mejía, quien nos acompaña esta mañana vía Zoom aquí en Hola Honduras. Pausa breve e insisto, sus participaciones con sus consultas que pueden formularlas ustedes y el doctor va a responder en lo que resta de la entrevista esta mañana. Regresamos en un instante. Regresamos con el doctor Homer Mejía, es el director de Vigilancia de Virus en la Secretaría de Salud. Ya hay algunas interrogantes y también está en pantalla 3182-4375 para que usted pueda formularla y que nos responda nuestro invitado la mañana de hoy. Y antes de continuar con lo del dengue, coronavirus, ahora en esta segunda parte también, Ángel Matamoros le decía de la colonia San Ángel, bueno, Ángel de la San Ángel, dice, ¿cuándo vendrán aquí brigadas de fumigación? Porque hay bastantes zancudos. ¿Están trabajando, doctor, en los diferentes barrios y colonias con aspectos de fumigación o está todo concentrado en este momento con lo del COVID-19? Haciendo un agregado a la pregunta de Ángel Matamoros. Sí, se están, como le habíamos mencionado en el programa, se está reactivando otra vez lo que son el sistema de vigilancia de todas las enfermedades para poder desconcentrar recursos que estuvieron en un 100% a las acciones de la COVID-19. Se están haciendo programaciones a través de la región sanitaria metropolitana del Distrito Central y se están haciendo las planificaciones para poder acudir a los diferentes barrios y colonias en los cuales se tiene ya mapeado cuáles son esos barrios y colonias que siempre han tenido un incremento con respecto a los números de casos de dengue, pero se estará llegando a la colonia San Ángel, así como a otras colonias también o barrios de la capital, ya en estas próximas semanas, porque se está reactivando otra vez lo que son las vigilancias, específicamente en este caso de dengue, que es el que nos lleva todos los años a una preocupación. Esto de haber dejado de estar de una manera de un 100% en la vigilancia de dengue, en la vigilancia de influenza, como otras, solo por mencionar algunas, es porque todo el recurso se ha concentrado
con las acciones de la COVID-19. Esto ha llevado a un agotamiento y varias personas que han tenido que ausentarse debido a que tienen alguna enfermedad de base, trabajadores de la salud que tienen enfermedades de base y que tuvieron que ausentarse de sus acciones, y esto ha venido a que relevemos con recursos que están destinados en otras áreas para poder salir adelante con la situación de la pandemia, pero que ya muy pronto estaremos en los barrios y colonias. Ya se está haciendo un trabajo, estamos reactivando, como le mencioné, la vigilancia del dengue, y vamos a estar llegando ahí, que tenga la seguridad que se van a estar realizando esas acciones de fumigación y también de aplicación de BTI, que es el que estamos colocando en las pilas, y este BTI permite la eliminación de la larva, y la fumigación, que es para eliminar el zancudo adulto, y estaremos llegando ahí a esos barrios y colonias. Perfecto. Doctor, ¿se está preparado el sistema sanitario independientemente de la participación de la población, que es fundamental? Y en estos dos casos, obviamente lo del dengue, criadero de los zancudos, limpiezas permanentes, las cunetas de las cuales usted hablaba, pero en lo del COVID igual, lavarnos las manos, distanciamiento, usar la mascarilla, eso es fundamental para tratar de evitarlo. Pero ¿está en capacidad la Secretaría, en este caso a través de SINAGER, para atender los casos de coronavirus y casos de dengue en forma paralela en este momento en el país? Bueno, la capacidad de nuestros profesionales en el tema de la salud sí hay. La capacidad, el conocimiento, el tratamiento, el manejo para los pacientes por parte de nuestros recursos médicos clínicos de los diferentes niveles de atención, tanto en el primer nivel, que son todos los centros de salud, los de manejo ambulatorio, y el segundo nivel, que es el de manejo hospitalario. La capacidad de nuestros profesionales hay. Sin embargo, al haber un incremento por darse una epidemia de dengue, que haya un incremento en el número de casos a nivel hospitalario, paralelo a lo que tenemos de la COVID-19, que ya estamos disminuyendo el número de hospitalizaciones a causa de este virus respiratorio. La situación es que al tener dos eventos de forma paralela, no habría capacidad con respecto a los cupos en los hospitales y el recurso humano que tiene el sistema de salud no daría abasto para poder atender, si se diera de forma paralela, un incremento de casos de dengue considerable y al mismo tiempo tener un aumento de casos de la COVID-19. La capacidad de nuestros profesionales médicos, trabajadores de la salud, existe, hay, pero ya si hablamos de tener dos eventos de forma simultánea, el sistema de salud no podría hacerle frente a una demanda por dos eventos de salud que representan puntos considerables y que tienen un impacto en la carga médica de la enfermedad. Entonces, el sistema de salud, ningún país del mundo está preparado para poder atender dos o más eventos al mismo tiempo de forma paralela que represente, uno, como el caso del dengue, que son epidemias que hemos tenido en el país, y dos, en este caso, una pandemia como lo es lo de la COVID-19. Estas magnitudes en estos dos tipos de eventos, ningún país del mundo tiene esa capacidad. Hay limitantes porque no los insumos, los recursos humanos, la capacidad hospitalaria, y que son fundamental, el conocimiento técnico de nuestros trabajadores de la salud sí están, porque sí, en el tema de dengue hay una experiencia enorme en los trabajadores de la salud. Pero si ya hablamos de atender dos eventos paralelos, uno que siempre hemos tenido epidemia y el otro pandemia, es muy difícil y el sistema de salud no estaría preparado para tener dos eventos de gran magnitud en forma paralela. Sabemos que todo el sistema hospitalario atiende más de un evento, pero son eventos de salud que no representan una incidencia considerable en los casos, o que la magnitud de los eventos son tan trascendentes en tema de salud como lo es el dengue y la epidemia. Y aclaro esto porque puede decir, yo sí, pero todos los días en los hospitales atendemos varias enfermedades. Sí, pero no
como en la magnitud que tuviéramos, un incremento de casos de dengue y al mismo tiempo un incremento de casos de la COVID-19. Ningún sistema de salud está preparado para atender dos eventos de gran magnitud al mismo tiempo. Sí, en conclusión estaría colapsando el sistema de salud. Totalmente, Jorgito, estaría colapsando el sistema de salud. Sí, bueno, hace un mes y medio vimos cómo estuvo colapsado todo el sistema de salud de la Secretaría de Salud y también los hospitales privados, que ni con el dinero en esto de la COVID-19 usted encontraba un cupo en un hospital privado, no había oxígeno ni en un hospital privado, ni con la plata, ni con el dinero usted podía tener un cupo en un hospital privado, porque todos los hospitales de la red de la Secretaría de Salud estaban saturados solo con un evento como lo es la COVID-19. Ahora, sumando que tengamos un número considerable de casos de dengue, que sabemos que tenemos que tenerlos cuando son casos de severos o casos moderados a nivel hospitalario, esto llevaría a una saturación y a un colapso del sistema hospitalario teniendo dos eventos de forma simultánea. Si, como le digo, hace un mes y medio vimos cómo estuvo colapsado el sistema hospitalario solo por un evento como es la COVID-19, no digamos dos al mismo tiempo, obviamente con la magnitud que se ha presentado en los casos de dengue como en años anteriores. Sí, y yo creo que aquí es donde, una vez más, no nos podemos cansar, doctor, ustedes como autoridades, nosotros como medio de comunicación, hacerle el llamado a la población permanente a que contribuya, a que colabore para su propio bien, para nosotros, sí, y a todos nos ocurrió. Seguro usted, por la posición que ostenta, doctor, mire que, amigo, no, me ocurre esto con un pariente, con un familiar, estaba colapsado. A nosotros nos llamaban, Jorge, puede hablar para que me atiendan en el San Felipe, que me atiendan en el tórax, y estaba colapsado. Totalmente, mire, a mí un sábado a las 6 de la mañana me estaban tocando la puerta de mi lugar de vivienda, un vecino preocupado porque su mamá estaba mal, tenía un problema respiratorio y la había llevado como a las 5 de la mañana a varios hospitales privados y no habían cupo, ni con el dinero. Y se tuvo que hacer una gestión ahí, vale más que ella tenía seguro social y se pudo conseguir un cupo para que se le atendiera en el seguro social, pero imagínense hasta el sistema privado colapsado. O sea, esto nos lleva a una situación, ni con el dinero usted puede comprar una salud, pedir un espacio en un hospital privado para que lo atiendan, y estas son las cosas que nosotros debemos de evitar con acciones de prevención. Me ha gustado en su programa que usted ha estado recalcándole a la población sobre las acciones de prevención, que son la eliminación de lata, de botellas, de llantas, sobre todo, que están a veces en esos solares tiradas esas llantas, esas cajas de botellas, de refresco, de cervezas, ahí acumulándose de agua, y hay que deshacernos, o las tapan, las colocan en algo donde no puedan guardar o recolectarse agua durante las lluvias para que crezca el vector, o las eliminan, porque esto es una bomba de tiempo, tener llantas, tener botellas o latas en nuestros solares, porque estos son criaderos potentes del zancudo Aedes aegypti. Sí, es importante. Yo creo que no nos podemos cansar de estar remarcando en ello. Gracias, Maribel Contreras desde Colonia Villanueva. También está de Colonia Suyapa, Alejandra Montoya. Usted ya lo dijo, doctor, y yo creo que no está de más volver a remarcar lo que van a hacer visitas programadas a los barrios y colonias. E igual estoy seguro que aquellas zonas más vulnerables, y son las zonas donde la gente de recursos económicos y con todo respeto pues más bajos, entiendo que son los primeros que ustedes visitan y es donde más casos se pueden presentar también. Sí, dentro de las acciones que las autoridades de salud realizamos, tenemos un mapeo con respecto al número de casos que se vayan dando en los barrios y colonias, y como usted acaba de mencionar, aquellos lugares donde las condiciones pues son en desventaja con el resto de otros barrios y colonias, se van a hacer las acciones de abatización y de fumigación. Por eso es muy importante que cuando la Secretaría de Salud visite estos barrios y colonias se le pueda prestar la colaboración debida, obviamente
ante esta situación que estamos hoy. Hay personas que se aprovechan. Las personas que andan por parte de la Secretaría de Salud andan con sus camisas o con alguna chaqueta, chaleco, con los logos de la Secretaría y sobre todo con su carnet. Es muy importante que las personas tengan cuidado por las delincuencias que ocurren. Hay la identificación de nuestros trabajadores de la salud a través de su carnet y de los chalecos, y obviamente están coordinando. Es muy importante que los patronatos de los barrios y colonias empiecen otra vez a reactivarse, porque sabemos que hay patronatos en algunos barrios y colonias muy beligerantes que coordinan actividades con nosotros, con el sector salud, que nos dicen, miren, ¿qué necesitan? Ocupan tal cosa que no tienen en este momento ustedes, nosotros nos hemos reunido, vamos a proporcionar esto, y se hacen acciones de manera conjunta, porque es una responsabilidad no solamente del sector salud, de la Secretaría de Salud, es una responsabilidad que cada uno de nosotros como ciudadanos debemos de cuidar nuestra salud, y debemos de cuidarla a través de acciones de prevención, cuestiones que están dentro del alcance de nosotros y que nosotros debemos de hacerlas para nuestra propia salud y la de nuestra familia, y eso es fundamental. Entonces nosotros, como usted acaba de decir, esos barrios y colonias son visitadas, tienen una prioridad. Sabemos como la de los barrios, por mencionar, Villanueva, Villavieja, Los Pinos, Los Profesores, 3 de Mayo, la Nueva Capital y otras colonias que, bueno, nos cansaríamos de dar una lista, pero son las que se le da la prioridad. Doctor, nos vamos a separar y todos nuestros canales, Canal 9, 12, 21, 30, 33, 42 y 54 y nuestras estaciones de radio, enlazarnos en este momento porque nos han convocado a un importante evento, apertura de oficina de cooperación con Israel, en donde entiendo está el presidente. Perfecto. Y unos 5 minutos nos quedaremos a través de BTV y luego nuestras emisoras y nuestros otros canales. Pero, doctor, nos permite unos segundos, regresaremos 4 o 5 minutos con usted, por favor. Nos enlazamos en este momento con esta transmisión que nos han solicitado en este instante. Bueno, hemos escuchado parte de lo que es la apertura de esta oficina de cooperación con Israel, en donde participan el presidente de la República, el canciller, autoridades también y representantes de ese país acreditados en Honduras. Tenemos los canales 21 y 30, quedan enlazados si usted quiere seguir esta transmisión en este momento a través de nuestras estaciones de radio y nuestros canales de televisión, que como muy pocas veces lo decimos, pero queremos reiterarlo en este momento, son Canal 9, Canal 12, Canal 21, Canal 30, Canal 33, Canal 42 y Canal 54, que son nuestros canales del grupo de Alba Visión, igual como ocurre en todos los países de Centroamérica y en varios países de Latinoamérica, en donde tenemos nuestros canales hermanos del grupo. Estamos con el doctor. En este momento vamos a recuperar la comunicación con el doctor Homer Mejía, que es el jefe de vigilancia de la Secretaría de Salud, para que nos siga ampliando estos minutos finales de la actividad que están desarrollando, del respaldo de la población, que es muy importante para que todos colaboremos y contribuyamos a lo que puede ser el tener un mejor control en lo del dengue y lo del COVID-19. Las recomendaciones son distintas en cuanto a las dos enfermedades, pero que de fondo es lo mismo. En lo del dengue, la limpieza de los criaderos de zancudos, y en lo del COVID, la limpieza de manos, distanciamiento y también el uso de las mascarillas. Doctor, ya estamos abusando de su tiempo, discúlpenos, realmente sabemos que tiene que estar en la actividad de la Secretaría, pero siempre es importante remarcar, y una vez más, en el control y la participación ciudadana en estos dos casos que nos deben de poner en alerta. Y en contexto, por favor, Nepta, consultas para que el doctor las responda y se resuman de la participación de nuestros amigos televidentes en este momento ya en la parte final, porque tendremos también a las 8:30, creo que es verdad, Grupo Límite, en directo desde México, nuestra compañera Alejandra Rivera conversando con ellos. Dos interrogantes que planteamos en este momento de nuestros amigos televidentes. La pregunta dice: ¿cómo diferenciar, buena consulta, cómo diferenciar entre dengue y COVID-19? Y si colocamos por favor Necta, ahí mismo, o bueno, que nos responda el doctor, otra consulta. ¿Cuándo realizarán jornadas de fumigación y limpieza en la capital? Dos preguntas, doctor. Primero, ¿cómo diferenciar COVID
con dengue y cuándo harán una vez más fumigación aquí en la zona central? Las preguntas son muy interesantes. Por ejemplo, el diferenciar dengue de COVID, inclusive de influenza también, que es otro de los diagnósticos diferenciales. Hay una manifestación clínica fundamental en el dengue que no se da en COVID ni se da en influenza. Por ejemplo, el dolor en la parte posterior de los ojos. Esa es una característica clásica del dengue, así como también la presencia en algunos casos de rash, como una especie de sarpullido en la región abdominal, en la parte abdominal. Hay lesiones rojas como sarpullido y el dolor en la región posterior de los ojos. Estas dos manifestaciones clínicas, sobre todo en la fase inicial, que va acompañado del dolor de cabeza, el dolor en la parte posterior de los ojos, es una manifestación clínica cardinal, característica solo del dengue. Usted siente que los globos oculares, que los ojos se le van a salir, que le duelen, que le pesan. Esa es una manifestación en la fase inicial del dengue, y ya en una parte moderada del proceso de dengue, la presencia del sarpullido en la región anterior, o sea, en la parte frontal, en lo que es abdomen. Y la diferencia con respecto a COVID, que el COVID comienza con tos. La tos es más frecuente que en el caso de dengue. En el dengue podría darse, pero es muy, muy raro, y más frecuente el proceso de tos en lo que es de COVID, y acompañado de tos, luego aparece fiebre, y el dolor de garganta es más intenso en los pacientes de COVID, que la sensación que refieren las personas que han tenido COVID-19 es como que si estuvieran tragando vidrio. Mencionan la expresión popular las personas que han tenido la enfermedad de COVID-19, o sea que el dolor de garganta es más fuerte, más intenso en comparación, porque también en los casos de dengue se puede dar dolor de garganta. Pero como ya hemos mencionado, hay dos manifestaciones clínicas que solo en el dengue se dan, y es el dolor en el globo ocular, dolor en la región posterior de los ojos, y la presencia de un rash en abdomen. Estas son para diferenciarlo. Y que en COVID es más frecuente la tos, y el dolor de garganta es más intenso, porque de ahí va a haber fiebre en ambos, va a haber dolor de cabeza en ambos, va a haber dolor muscular en ambos, decaimiento en ambos. Con la segunda pregunta, ya nosotros esperamos que en este mes de septiembre estemos iniciando con las acciones de fumigación, actividades de limpieza. Obviamente esta es una responsabilidad de cada uno de nosotros, de mantener limpio nuestras viviendas, los predios, si tenemos terrenos, mandarlos a chapear para poder eliminar esa maleza. Pero la limpieza es ya una actividad de cada uno como responsables de las acciones de salud en nuestra vivienda. Pero sí, las acciones de abatización y de fumigación se estarán ya realizando en el mes de septiembre. Yo no quiero ser irresponsable y decir, no, ya la otra semana, solo por contestar una pregunta. Y nosotros ya en el mes de septiembre ya estaremos de manera enfocada con estas acciones. Ahorita estamos tratando de que el personal que estaba apoyando las acciones de COVID se reincorpore a las acciones de prevención de dengue, y que continuemos con la reactivación de esta vigilancia tan importante que todos los años nos preocupa, porque todos los años estamos en epidemia de dengue. Doctor, le agradecemos muchísimo, muchísimo el que nos haya permitido estos minutos, esta amplitud en el diálogo la mañana de hoy, tomando en cuenta que son asuntos que nos preocupan permanentemente. Lo de el COVID, que tiene al mundo casi de rodillas todavía, y lo del dengue en nuestro país. Así que las recomendaciones, uno insiste, por lo del COVID, distanciamiento, lavarnos las manos constantemente, usar la mascarilla. Ahorita usted y yo no las tenemos, pues, porque usted está solo. Igual yo estoy con Angelito, con una distancia bastante prudencial, pero cuando iniciamos el programa uso mi mascarilla con las compañeras. Y en lo del dengue, pues hombre, quitar botellas, las llantas viejas. Mira, hay gente que dice, le voy a cambiar las llantas al carro y dejan las llantas viejas ahí, ya no les sirven para nada.
las llantas. Y ahí es donde muchos zancudos tienen, entonces no les sirve para nada. Las cunetas, limpiar, hombre, ¿qué nos cuesta ahí en la casa limpiar, hacer algo? Más ahorita que estamos con este confinamiento, que pasamos más tiempo en nuestra casa. El lugar en donde lavan nuestras esposas, hacemos actividad, tener limpiando permanentemente ahí. O sea, tratar de evitar que el criadero de zancudo sea una realidad en nuestro hogar. En esa misma medida vamos a evitar que nos pegue dengue, vamos a evitar probablemente que nos pegue también COVID-19 y así que no hay una saturación en los centros hospitalarios del país. Sus palabras finales, doctor, siempre con este mensaje, insistiendo y agradeciendo, por supuesto, el que cuando le solicitamos y tiene tiempo, pues nos acompaña aquí en el diálogo. Muchas gracias, Jorgito. Como siempre, es un gusto estar compartiendo en su canal, en su programa, información en materia de salud a la población. Entonces, continuemos con las acciones de prevención. Ahorita que estamos en una temporada de lluvia, no almacenemos llantas que ya no nos sirven, como dijo usted, eliminar aquellas botellas que no necesitemos o colocarlas en un lugar donde no puedan almacenar agua en el momento de las lluvias y que puedan ser de crecimiento para el vector. Y también lo que son latas, porque a veces también se dejan latas en los terrenos, en los solares, y hay que eliminar estos criaderos que son fuente importante de crecimiento del vector. Mantengámonos, en el caso del dengue, con la limpieza en nuestras viviendas, organizarnos con nuestros patronatos para la limpieza de cunetas en barrios y colonias, y en el caso de la COVID-19, mantener lo que son las medidas de bioseguridad, como lo es el uso de la mascarilla. Esta es una de las medidas más importantes y primordiales para evitar lo que es infectarse de este virus, y obviamente no saludar ni de beso, no compartir bebidas ni alimentos de una persona que tenga un proceso respiratorio, y mantener el distanciamiento de los 2 metros. Estas son las medidas que damos tanto para el dengue como para la COVID, y estaremos a futuros programas con el licenciado Jorge compartiendo con ustedes en temas de salud. Doctor, una vez más, gracias y muy buenos días. Buenos días, licenciado, muchas gracias. A usted, el doctor Homer Mejía, jefe de vigilancia de la Secretaría de Salud, nos ha acompañado con información importante y muy valiosa, y además con la recomendación siempre a la población en general, que de nosotros mismos depende el control y que no se siga propagando esto del caso del COVID-19 y lo del dengue también, porque son enfermedades que nos están afectando como tal, y en la medida en que nosotros contribuyamos, en la medida en que nosotros colaboremos, en esa misma medida se va a detener la expansión de estas dos enfermedades, COVID-19 y el dengue. Muchas consultas quedaron de gente de barrios y colonias, especialmente aquí en la capital de la República, pero ha sido muy claro y transparente el doctor Mejía en el sentido de que a partir del mes de de septiembre, se va a reactivar la fumigación en barrios y colonias. Pero mientras eso llega, usted en su casa puede hacer su parte. Los criaderos de zancudos, tratar de eliminarlos. ¿Cómo? Botellas, hay que botarlas, no tengamos una vez más llantas, hagamos la limpieza en las cunetas y contribuyamos a que el zancudo transmisor del dengue se vaya de nuestra casa. Muchísimas gracias. Repetición de este diálogo hoy a las 11 en punto de la noche, siempre aquí por BTV. Una pausa breve. Regresará Alejandra Rivera en contacto desde México con el grupo Límite, que se reactiva también. Y es que esta cuestión es de reactivarnos, como dicen todos y en todas nuestras actividades. De momento, muchísimas gracias. Les invitamos para mañana en otro diálogo con distinguidos invitados que tendremos desde el exterior para hablar del amor, para hablar de la familia, para hablar de estos temas que no podemos tampoco olvidarlos permanentemente en los medios de comunicación. De momento, muchísimas gracias junto a los compañeros que hacen posible también el que nosotros estemos aquí y que salgamos con la nitidez, la claridad y la tranquilidad con que lo estamos haciendo siempre. A todos y a todas, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.